Muy buena, amable televidente. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con el honorable magistrado José Swin de la Corte Suprema del Ecuador. Magistrado, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en el marco de este Congreso Iberoamericano, le agradezco el que haya correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación. Veo que una de las cosas que se están tratando en el Congreso es el tema de la mora judicial, que es un tema que afecta, yo diría que a todos los tribunales de América Latina. ¿Cuáles son los factores estructurales realmente que están ocasionando esa situación? Yo creo que hay muchas causas. Usted ha señalado un término que creo que describe, son problemas estructurales serios, sí, porque primero se arrastran acumulados de muchos años, lamentablemente, en algunas materias más que en otras, y creo que los factores habrá que analizarlos en ese contexto. Hemos pasado en el último tiempo algunas transformaciones en las administraciones de justicia en la región, unos más adelantados que otros. Hemos pasado de los sistemas orales a los sistemas escritos. Nosotros en Ecuador, por ejemplo, tenemos un sistema mixto. Se habla de la oralidad, no es 100% oral. Tenemos unas actuaciones judiciales todavía por escrito y esos son rezagos. Si a eso le suma el que no ha habido la visión oportuna de introducir cambios, de mejorar tecnología, de trabajar en programas, en softwares y demás, nosotros tenemos algunos avances pequeños, importantes, pero no es el ideal. Y claro, ya la tecnología tan vertiginosa que tenemos en la actualidad nos deja en el rezago nuevamente. Entonces, ahí hay la suma. Los problemas también son de carácter social. ¿Por qué hay tanta litigiosidad? Porque los conflictos no se resuelven pacíficamente, porque la palabra ya no sirve y porque eso se eleva a una cuestión judicial que tiene que resolverlo un tercero, así pues. Y ese es un problema de toda América Latina. Sí. Sí, porque cuando uno, desde el punto de vista comparado, analiza en los países en donde el sistema está funcionando, la realidad es que son un porcentaje muy mínimo de los casos que entran al sistema, que se judicializan. Sí. Generalmente se utilizan métodos alternativos de conflictos que permiten desconcentrar las diferentes jurisdicciones. ¿Qué porcentaje de los casos que entran al sistema se terminan judicializando? A ver, si ya entran al sistema ya están judicializados. Los problemas que de ahí... Pero existe el juicio penal abreviado, en fin, o sea... Sí, pero ya es un juicio. O sea, igualmente es un proceso judicial y eso para la estadística es una causa más. Claro. Es decir, lo ideal debería ser es que no se judicialicen, que no lleguen a los tribunales, o que no llegue en el caso penal y en nuestro tema a la fiscalía, porque la fiscalía es la dueña del proceso por penal. Supuesto, por si supuesto. es que considera que existe causa para enjuiciar, pues acusará, de lo contrario no procede la causa. Entonces hay un mínimo de posibilidades de que en fiscalía los temas penales que considera que no hay ilícito dejan de judicializarse, pero todo lo demás se judicializa. Si es que llegara a judicializar en materia penal todas las denuncias que llegan a fiscalía, estaríamos abarrotados en los tribunales. Entonces, sí, esos filtros ayudan de alguna manera. En las otras materias, los métodos alternativos han ayudado mucho, pero lo que paga en el sistema no hay problema porque tiene un mecanismo de solución, los tribunales de arbitraje, pero es un costo. Lo que no paga en el sistema, ese sí es un problema, y son generalmente los temas sociales, laborales, de familia, cosas menores, infracciones leves, contravenciones de tránsito y demás. Eso acumulan y llenan mucho los tribunales y los juzgados. ¿Qué haría yo ahí? Unas reformas procesales, de manera que no todo lo lleve a un mecanismo de... Por supuesto. Como hizo Puerto Rico, inclusive, que son muy pocos los casos que llegan a judicializarse, o por ejemplo en el sistema anglosajón de los Estados Unidos. Sí. Menos del 10% de los casos que se le someten al sistema terminan judicializándose. Ahora, usted, este es su segundo periodo.
y evidentemente de que usted ha vivido todo lo que es el proceso de evolución de la justicia ecuatoriana. Nosotros en América Latina pasamos de sistemas inquisitorios al sistema probatorio. Ya los casos no se fundamentan sobre la base de teoría, hay que presentar pruebas. Y eso ha puesto a prueba, digámoslo así, sobre todo al Ministerio Público, que tiene el monopolio de la persecución y de la investigación. ¿Cómo se da esa relación? Porque muchas veces, yo fui Ministerio Público, yo lo digo por eso. Muchas veces el Ministerio Público no sustenta de manera adecuada un expediente, pero sucede que quien termina cargando con la responsabilidad es el tercero imparcial que lo conoce. ¿Cómo ustedes han venido manejando eso? O sea, ese cambio de paradigma, digamos así. Sí, mire, el cambio del sistema en materia penal, yo por cierto no soy experto en materia penal, yo soy especialista en materia tributaria y en materia de derecho público, pero conozco las generalidades de los procesos penales. Un cambio importante que se dio fue con el nuevo Código Integral Penal en 2014. Es un punto de inflexión importante porque pasamos precisamente al nuevo sistema donde la Fiscalía es el dueño del proceso y el que dispara para ver si es que efectivamente hay una causa penal al respecto. Yo creo que las relaciones se mantienen armónicamente, en tanto la Fiscalía creo que ha alcanzado un nivel de profesionalización importante. Me parece que se ha vuelto más juicioso el Ministerio Público en identificar las razones para justificar una acusación. Existe la carrera ya. Sí. Hay una carrera incipiente. En el ordenamiento jurídico se dice que habrá carrera judicial en los 3 escenarios de la función judicial, en materia de jueces, en materia de fiscales y en materia de defensoría pública. Caminan en diferentes ritmos, podríamos decir, hay una incipiente carrera judicial, hay ciertos niveles de estabilidad que han permitido sostener ese balance, ese crecimiento. No todo es color de rosas, hay muchos conflictos, muchos problemas, pero eso es el día a día de todas nuestras instituciones. No, y es una situación que se da, yo diría que en todos los poderes judiciales del mundo, porque a fin de cuentas no es fácil administrar justicia. Aún a aquellos países que cuentan con los recursos, no es fácil. No es fácil. Es un tema extremadamente delicado. Creo que nosotros ahí tenemos un problema como función judicial. La Constitución del 2008, una suerte de minimización al juzgador, porque para mí el alma de la función judicial es el juez, y no es el órgano administrativo. La Constitución le puso como órgano de gobierno y se valieron de aquellas palabritas para que quienes fueron a la cabeza del órgano de gobierno ponerse prácticamente sobre la administración de justicia. Entonces, usted aparecía ahí un banner, un referente, una marca de agua, el Consejo de la Judicatura, y el juzgador desapareció, literalmente. Eso le ha hecho mucho daño. Pero por supuesto que sí. Estamos en un proceso de reinserción, un proceso de revisibilización del juzgador. Se han dado condiciones políticas para aquello. Creería que sería importante entrar a un proceso de transformación nuevamente en pro de lo que se tiene que buscar. La administración de justicia tiene que ser ágil, tiene que ser oportuna, tiene que ser eficaz. ¿Cuándo? Cuando el juzgador se sienta cómodo, tranquilo, conforme, de que no lo van a perseguir, de que no lo van a votar, de que no lo van a sancionar. Claro. Porque hoy por hoy el órgano administrativo es el que designa, el que sanciona, el que hace todo. ¿Sí? Y evidentemente de que eso tiene un impacto en cuanto a lo que tiene que ver con un juez sentirse seguro desde el punto de vista de lo que debe de ser una buena estabilidad. Y por eso viene el tema de la carrera judicial. Claro. Deberíamos pensar que una verdadera carrera judicial significa que empieza en la parte más baja, empieza con un juez de instancia, un juez de contravenciones, y va subiendo sistemáticamente previo la valoración y aprobación. Claro. Hasta llegar a la más claro, eso afortunadamente eso lo logramos aquí en la República Dominicana, aunque se siguen dando algunos inconvenientes, esa es la verdad. Porque ¿cómo deslindar a la justicia del poder cuando la justicia también es parte de una estructura de poder? Es un tema, ¿eh? Es poder. Sí, es poder. O sea, una sentencia... Eso hay que desconocerlo. Una sentencia le cambia la vida... Una sentencia es un acto de poder. Claro. Ahora bien, no todo el mundo tiene ni la vocación, ni tiene tampoco las cualidades
ni condiciones para ser juez. Usted lo sabe. Usted lo sabe porque es un oficio complicado. Demasiado. O sea, usted tener que estar conociendo aspectos como la libertad, el honor, el patrimonio de la gente. ¿La libertad? No, la libertad, por eso una persona es capaz de dar su vida por lo que sea, por cualquiera de esas cosas. Y lo grande es que cómo manejan ustedes allá, frente a esa realidad, el tema de la comunicación, y me explico. Uno de los grandes problemas que se le da a las Cortes Supremas, sobre todo, es el que tiene que ver con la comunicación. Sí. Por aquello que para mí es bueno, de que los jueces hablan por sentencia y bueno, y que no pueden hablar si no es a través de sus decisiones. Mientras el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo puede permanentemente explicar sus actuaciones, sucede que cuando el Poder Judicial actúa, en principio, desde el punto de vista de la práctica, no puede dar una rueda de prensa y explicar el contenido de lo que falló. Y eso no deja de ser una limitación grande. ¿Cómo han manejado ustedes allá eso en Ecuador? Para empezar, yo soy convencido que efectivamente el juzgador, si quiere mantener su verticalidad, su imparcialidad, tiene que ser a través de las sentencias, sus decisiones y sus pronunciamientos. El paso siguiente a justificar o explicar el por qué dijo blanco cuando era negro, o por qué enarboló una tesis para justificar otra, creo que tiene que estar vertido en la decisión. ¿Qué es lo que de ahí debería cambiar y lo que algo hemos hecho nosotros hablando de justicia abierta o justicia transparente? Informar a la ciudadanía. Y para informar a la ciudadanía ya tenemos los canales no tradicionales, porque antes, ¿qué es lo que podía haber hecho un juez? Convocar a una rueda de prensa para decir esta ha sido la decisión y estos son los elementos que me llevaron a esa convicción. Hoy, en cambio, tiene herramientas como las redes sociales, como los podcasts, cualquier tipo de estos nuevos insumos que se utilizan. ¿Sirven para qué? Para informar a la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa que el juzgador está ahí. Nosotros informamos sobre la realización de audiencias. Tiene la ciudadanía, no solo el profesional o el estudiante, tiene la posibilidad de acceder en línea a la realización de las audiencias sin ningún problema, salvo aquellas que por ley tienen que ser reservadas por las circunstancias que están en discusión, como es obvio en todo ordenamiento jurídico. Pero nosotros hemos avanzado y hemos avanzado significativamente. Claro. Porque la gente empieza a tener mayor confianza en los juzgadores, porque no es que nos reunimos en privado para tomar la decisión. Le cuento la experiencia que hacemos nosotros en casación. Nosotros casación la resolvemos en una audiencia con las partes. La posibilidad de que el actor presente su argumento o el casacionista presente su argumento, rebata la otra parte, nosotros nos retiramos a deliberar y salimos nuevamente y en ese momento señalamos la decisión. No la decisión que finalmente pasamos por escrito, pero la esencia de la decisión la aceptamos o la rechazamos por estas razones. Eso es apoyar la transparencia. Claro. No hay márgenes de decir están negociando o están ocultando alguna cosa, todo lo contrario. Es decir, ahí están las reglas, ese es el funcionamiento, ese es el mecanismo y nos ha ayudado mucho en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uso de herramientas de las que disponemos ahora para que la ciudadanía esté informada. Ahora, el tema de la ciudadanía, el tema del tejido social es un poco complejo. Muy complejo. Las redes sociales muchas veces se convierten en lo que antes era la calle para darse de puñetes. Ahora llevan la contienda a las redes sociales. Yo creo que el juzgador no tiene que ser un activo de las redes sociales, pero la posibilidad de que revisen sus decisiones ya le da un margen diferente. Es decir, la posibilidad de que usted esté en el escrutinio público de cualquier ciudadano y que le diga, una sentencia me gusta o no me gusta una cosa, independientemente de aquello, lo que no debe hacer el juzgador es engarzarse en unas discusiones banales que no nos conducen a nada, porque eso perdería la condición de magistrado. Pero que conozca la ciudadanía, que conozca quien quiera, quien esté interesado. Antes, imagínense, la ritualidad, solo las partes, la notificación de las providencias a las partes, la notificación de la decisión de la sentencia a las partes.
cerrado un secretismo que no justificaba. Hoy estamos expuestos. Sí, claro, claro, claro. Y tan expuestos estamos que incluso debemos tener el cuidado de manejar formas adecuadas para poder dirigir una audiencia, porque sabemos que estamos fruto del escrutinio público en vivo y en directo. Entonces, yo creo que esos son los tiempos que han cambiado, que la tecnología nos ha permitido trabajar en esa línea. Todo el mundo quiere que su caso se conozca con los mayores niveles de celeridad. Pero existe un debido proceso. Sí. Existe un debido proceso en donde hay plazos, en fin. Y eso es lo que hay que informar a la ciudadanía. ¿Cómo equilibrar eso? Eso hay que informar a la ciudadanía. Dice, es que mi caso lleva 2 meses. Sí, pero tenemos casos. Nosotros tenemos un principio. Se van a resolver las causas de forma cronológica, donde podemos. No todas las causas ni todas las salas tienen ese nivel de claro que no. Con la cronología adecuada. Y tenemos una salvedad. Salvo aquellas causas en las que está involucrado una persona de atención prioritaria, los denominados grupos vulnerables, justifica que el juzgador le dé una prioridad, ponga la justificación en el expediente de por medio y se salte la cronología. Entonces lo resuelve. No es fácil, ni todas las materias, como le digo, tienen esa posibilidad de resolver. Hay pocas materias que sí son un nudo gordiano, que tenemos un acumulado. A mí me causa escalofrío solo contar, tenemos una materia administrativa con promedio 4.000 causas pendientes de admisión en Corte Suprema, es decir, en la instancia de cierre del sistema. Eso es un problema. Y tengo 4 jueces de sala, entonces así consiga agilitar la providencia de la admisión y me admitan 40 o el 60% de esas causas, se van a represar en la sala, porque no tengo más posibilidades de decirle, señor juez, usted no se levanta mientras no me termine 1.000 causas en el año. Ahí viene el problema de la mora judicial. Sí, ese es un problema. Sí. Ese es el problema, porque a fin de cuentas, y ese es un problema que está desbordando América Latina. Pero hay que buscar, ahí es donde yo digo que hay que buscar alternativas. Por ejemplo, pensar en reformas procesales. No todas las causas ameritan llegar a contienda, a litigio. Pues, hoy por hoy tenemos un mandato constitucional que dice todo acto de autoridad pública es objeto de impugnación. Entonces, el día de mañana me pusieron una multa de $10, pues la impugno. Y claro, tengo causas de $10. Tengo un tribunal que tiene que reunirse, que significa solo que se reúna $1.000 la acción, estoy siendo ineficiente. La justicia es un sistema, sí, en donde confluye, usted lo decía, defensores públicos, el Ministerio Público, los jueces, en los casos penales, la policía, en fin, que investiga bajo la dirección del Ministerio Público, en fin. Pero muchas veces vemos que los propios autores no ayudan, me explico. Sí. Son muy espesos en los análisis. No, pero es increíble cómo, por ejemplo, a veces, en buena ley, la defensa pública tiene ganancia de causa frente al Ministerio Público en un proceso y el Ministerio Público, a sabiendas, porque las sentencias se bastan a sí mismas, que en apelación van a perder el caso, la apela. Pero lo mismo pasa con la defensa pública. Ocurre mucho eso. Eso es un tema. En materia pública. Sí, claro. En materia pública me refiero no solo a los temas penales, me refiero a temas administrativos. No, pero una cosa impresionante. Hay un criterio erróneo, porque nunca nadie ha dicho nada, ni la ley dice eso, es que como soy funcionario público tengo que agotar las instancias del proceso. ¿Cómo así? Pero, o sea, esa es una visión absurda. Si yo sé que voy a perder porque no tengo argumentos, porque no tengo causa, porque no tengo otro resultado visible, ahí no apelo o no pongo casación. O apela al juez de la ejecución de la pena o qué sé yo. Gracias a Dios la justicia cuenta con una serie de herramientas, sí, que aun cuando una sentencia adquiera la autoridad de las cosas juzgadas, existen otros mecanismos inclusive para tú poder buscarle salida en los casos que amerite una sentencia condenatoria
a un determinado imputado. O sea, tú dices, pero ¿cómo es la cosa? Por lo menos eso pasa aquí. Sí, sí, sí. Y muchas veces inclusive, no sé si se da ya en el Ecuador, en el marco de los acuerdos, que la defensa pública dice que no va a llegar a un acuerdo con el Ministerio Público porque el Ministerio Público no cumplió con el debido proceso en la investigación. Esto es un tema, es un círculo vicioso. Sí. Ahora tenemos en materia penal, por ejemplo, el tema de los procedimientos abreviados. El procedimiento abreviado supone que reconozco que soy el infractor, Oye, y negocio la pena. Claro, y en menos de una hora ya resolvemos el caso. Claro. Ahora, magistrado, uno de los ejes centrales de este Congreso fue el llevar la justicia al centro de las personas. ¿Qué se está haciendo en Ecuador? Porque esa es la tendencia. Y yo lo entiendo por el modelo de Estado que hemos asumido, el Estado social y democrático de derecho, en fin, en donde primero es la persona antes que nada. ¿Qué se está haciendo en Ecuador y qué usted ha visto en el marco de este Congreso que Iberoamérica está tratando de diseñar para lograr eso? Mire, nosotros como Ecuador tenemos algunos problemas estructurales que no hemos podido superar. Llevamos ya desde el 2019 que se produjo una consulta popular que permitió hacer una evaluación al órgano administrativo. Se sustituyó el que venía en funciones por otro nuevo, y ese a su vez generó una evaluación de jueces de corte. Y por ejemplo, la corte que presido yo no tiene el 100% de su integración con titulares. Tengo 10 jueces titulares y tengo 11 jueces entre temporales y con jueces principales. Ese es un tema. Entonces ese es un problema. Ese es un tema. Que no me compete a mí, que le corresponde al órgano administrativo. Y claro, mientras el órgano administrativo no dispare el proceso, no convoque a un concurso que en 2 ocasiones ha sido declarado nulo por razones varias allí, seguimos en la temporalidad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que yo he priorizado en estos momentos? De que la Corte pueda seguir funcionando con normalidad, con esos remiendos, con esos arreglos para poder completar el número de 21 magistrados y el número de conjueces que se necesita para que funcione sin tropiezos. Esa ha sido mi prioridad. De la mano, o sea, eso me da como resultado el que pueda acelerar la resolución de causas, que se evite esa acumulación, la mora que llaman acá, en el despacho de esas causas. Y eso es pensar en la gente. Claro. ¿Por qué? Porque si es que yo recibo una administración de justicia en tiempo oportuno, están pensando en mí. Pero si la resolución de mi causa se demora no meses, sino se demoran años, el sistema no sirve. Entonces, no es tan fácil decirle, mire, estamos trabajando en eso, estamos en una temporalidad que se ha demorado más de la cuenta, y creo yo que el momento en el que salgamos de ese bache, tenemos que poner prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La oportunidad en el despacho de las causas. Creo que ese es un tema fundamental, prioritario, y pasa por encontrar soluciones al por qué están generándose cada vez ese tipo de represamientos en determinadas materias, porque no son en todas. Usted sabe, bueno, ustedes tienen una Corte Constitucional. Sí. Yo recuerdo que cuando nosotros aprobamos el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el magistrado presidente de la Corte Constitucional de Ecuador vino aquí, inclusive conjuntamente con Pascual Sala y Carlos Gaviria de la Corte Constitucional de Colombia, que fue uno de los presidentes de Corte Constitucional más emblemáticos. Yo no sé si tú recuerdas al profesor garantista, con una visión impresionante y una hermenéutica y un componente ideológico tremendo del derecho, con una visión continental impresionante. Que no se lo ha valorado lo suficiente, mire usted. No. Pero la historia lo absolverá. Esperemos que sea así. El derecho se constitucionalizó. Sí. Todo tiene que uno tener en cuenta el bendito derecho constitucional. ¿Cómo? Las garantías. Sí, las garantías, claro. Sí. Ya, por ejemplo, igual las decisiones judiciales están sujetas a revisión. Y eso se debe a que una sentencia es un acto de poder.
¿Cómo ha impactado eso en Ecuador? O sea, en cuanto a las garantías, digamos La así. Administración de Justicia depende de la voluntad de los seres humanos y de la visión de los seres humanos. Hemos tenido Corte Constitucional, la primera Corte Constitucional que fue muy apegada y muy afín al gobierno, tenía un talante y unas aptitudes. Cuando estaban en proceso de discusión constituyente, recuerdo haber conversado con un maestro que estaba muy involucrado en el tema. Le digo, aquí la clave del modelo es lo que haga o deje de hacer la Corte Constitucional. Y claro, los primeros 10 años o 15 años la Corte Constitucional no hizo casi nada. Más bien se alió con el poder y a todo le decía, bueno, sí, siga adelante. En el 2019 se produce un quiebre de aquello y viene un remozamiento de la Corte Constitucional y la Corte empieza a tomar la batuta, a tomar cartas en el asunto, a desarrollar la Constitución, Claro. a desarrollar los derechos de la Claro. Constitución y a ponerle frenos a esos abusos que posiblemente se generaban en la justicia constitucional hasta ese entonces. Yo creo que en este momento estamos en una etapa diferente. La Corte Constitucional, los riesgos que se tiene con los modelos es que uno va de esta esquina a la otra con mucha facilidad. Y me parece que la Corte, en su actual funcionamiento, teniendo la razón en muchas cosas, yo creo que en algunas se ha ido de las manos. ¿Qué estamos de por medio? Estamos en la constitucionalización del ordenamiento jurídico. En materia administrativa significaría que el juzgador ordinario, en lugar de pensar en resolver el conflicto legal tradicionalmente, sino en ver si es que hay una afectación o no hay una afectación a un derecho constitucional y resolver desde esa óptica de la visión constitucional. Yo creo que esa es una lección importante que nos está dejando la Corte Constitucional con sus decisiones para que llegue a la justicia ordinaria. Lo que hay que hacer es un empate entre una visión, Claro, la visión constitucional y la visión legalista tradicional. No quiero decir que todos los jueces ordinarios no tengan una visión garantista, lo hay, pero creo que hace falta todavía trabajar en esa. bueno, es un proceso. Sí, claro que sí. Esa es la... Colombia es un buen ejemplo de lo que puede hacer una buena Corte Constitucional. Recuerde usted, la Constitución del 91 es garantista en cierto grado, pero la que desarrolló todas las garantías es la Corte. Bueno, se ha constituido en una de las cortes constitucionales más emblemáticas del mundo por la calidad de sus decisiones. Claro que sí. Una de las cosas que los sistemas judiciales se están abordando la perspectiva de género. Sí. ¿Cómo está manejando el Ecuador? Tema complejo. Es muy complejo. Muy, yo diría. Muy complejo. La magistrada Marta de la Comisión de Género, que es de aquí, de República Dominicana, Sí. tiene un bonito discurso que me termina de convencer a mí en muchas cosas. Yo no soy un militante radical en los temas de género, pero creo que es necesario una apertura a esa visión. Transversalizar el enfoque de género significa no darle prioridad exclusivamente a la mujer, sino pensar en el ser humano por sobre todo. Y creo que es un tema importante. Se hizo un ejercicio al interno de la Corte hace 1 año y medio aproximadamente en desarrollar un primer manual de decisiones judiciales de sentencias con enfoque de género. Es decir, tenerlo presente y ya no solo en una materia, en materia de familia, sino en general, para todas las materias. Ese ha sido un punto importante que lo compartimos con la cumbre en Perú hace 2 años y que yo creo que por ahí es un caminito, un pasito adelante. Qué bien. Porque es un tema delicado, es un tema complejo. Ahora ya no se habla solo de problema de género, sino un problema de interseccionalidad, Claro, claro. conflictos más complejos, pero lo tenemos presente y nuestros colegas jueces están también en la línea y trabajan en aquello. Yo creo que vamos por buen camino. Es increíble, pero el programa ya se está terminando. La verdad que es agradable conversar con usted, honorable magistrado. Muchas gracias. Para mí ha sido un honor. El honor ha sido mío. Muy amable. Contar con su participación. ¿Cuáles son los retos? Hay muchos retos. Más allá de las coyunturas, creo que hay que pensar en una justicia oportuna,
y esa oportunidad viene de la mano no solo de la formación ni de la selección adecuada de jueces o de fortalecer carreras judiciales, sino también de hacer uso de herramientas. Recordemos que estamos en la era de la comunicación, de la información. Sí, claro. A mí, por la edad que tengo, me asusta la tecnología, sin embargo, hay que enfrentarla. Es una realidad. Es una realidad, pensando siempre en que siga siendo una herramienta, que no me venga a sustituir. No quiero que sea un androide, un juez que dicte sentencia, porque le faltará lo esencial, le faltará el raciocinio que tiene solo un ser. No, y la parte emotiva. Además, y entonces, eso. y yo creo que es un conjugar elementos de transformación, hacer uso de esas herramientas con racionalidad. Hay sistemas, el español tiene ya una buena muestra de lo que se puede hacer con la digitalización de los procesos. Sí. Nosotros deberíamos encaminarnos hacia ese lado. No lo podemos hacer, hemos estado caminando de a poco, tenemos algunos pasitos importantes, hemos mejorado el acceso a la búsqueda de sentencias, por ejemplo, con un nuevo buscador de sentencias. Hoy puede llegar con mucha facilidad a eso. Son pequeños pasos importantes, pero necesarios de aquello. No estamos en el ideal, no estamos en el top, pero hemos estado caminando en ese rumbo. No, y lo importante es que se está consciente de hacia dónde vamos y qué necesitamos para llegar. Desde luego, totalmente. Magistrado, una vez más le agradezco en nombre de la Fundación Institucional de Justicia que en el marco de esta cumbre iberoamericana que se celebra aquí en la República Dominicana, y cuyo anfitrión es la Suprema Corte de Justicia, haya correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Así que muchísimas gracias. A ustedes muchísimo. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.